Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes que nada, mil gracias por su presencia y el tiempo que se han tomado para estar en este webinar que tiene como nombre ForcePoint, la estrategia de seguridad centrada en el usuario en el área de la transformación digital. Soy Diana Cadena, represento y formo parte de la empresa Capa 8. Capa 8 es una empresa joven, 100% mexicana, que está especializada en seguridad de la información. Y la experiencia de más de 17 años de nuestro equipo de trabajo, directores y consultores nos respaldan. Por favor, permítanme presentarle a nuestro panelista del día de hoy. Es el ingeniero en cibernética y sistemas computacionales, Enrique León Romero. Él es especialista en el diseño de estrategias para el desarrollo de socios de negocio, canales e integradores regionales con ForcePoint. Enrique cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de TI, cuya trayectoria se engloba en las áreas técnica, de preventa, venta, postventa y en el área de consultoría. Voy a ceder la palabra a Enrique, no sin antes hacerles mención que al final de la sesión tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas. Enrique, buenos días, gracias por acompañarnos. Sin más preámbulo, te cedo la palabra. Gracias, buenos días, muy buenos días a todos. Agradecemos a nombre de Capa 8 y de ForcePoint el haberse dado la oportunidad para pertenecer en esta sesión. Mi nombre es Enrique León, soy gerente de canales de ForcePoint para México y Centroamérica. Y bueno, la presentación del día de hoy trata sobre la seguridad centrada en el usuario en la era de la transformación digital, el cual pues es un tema que está mucho en boga, ¿no? Estoy seguro de que este es un cambio de paradigma radical y que será de mucho valor tanto para el mercado, para nuestros clientes y nuestros socios de negocio, ¿no? Por la importancia que está tomando esta tendencia hoy en día. ForcePoint, empresa creada en 2016 para comercializar tecnología de ciberseguridad de grado militar en el mercado enterprise. Fue formada a raíz de la integración de WebSense, que pues ya tiene muchos años de referencia en el mercado de soluciones de seguridad web, de email, de correo electrónico, DLP, etcétera. La línea de producto de Next Generation Firewall de Intel McAfee y de Raytheon Cyber, en el cual Raytheon Cyber es la entidad de ciberseguridad encargada de la protección de los activos y de la tecnología que desarrolla Raytheon a grado militar, como por ejemplo armamento, misiles, radares, satélites. Raytheon son los creadores de los Tomahawks, de diferente tipo de armamento que típicamente se comercializaba a nivel federal en el gobierno de los Estados Unidos, como el FBI, la CIA, el Pentágono, Secretaría de Defensa, algunos otros aliados como la OTAN y demás. Y pues por supuesto toda esta tecnología militar pues era muy importante salvaguardarla. Entonces, razón por la cual estaba creada la entidad de Raytheon Cyber y a raíz del interés para empezar a comercializar estos productos en el mercado enterprise, pues se decidió fusionar estas tres empresas, Raytheon, WebSense y la parte de Stonesoft que provenía de Intel McAfee. Somos una compañía privada con más de 13,000 clientes a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 150 países y ya somos más de 2,700 empleados. Asimismo, pues contamos con más de 27 centros de datos a nivel mundial, pues donde desarrollamos muy buena parte de la tecnología, hacemos investigación, desarrollo y también hosteamos muchos de nuestros servicios. En México contamos con un equipo de 15 personas que están distribuidas en todo el territorio y todo lo cubrimos y lo atendemos desde Ciudad de México, ¿no? ForcePoint hoy en día pues cuenta con uno de los portafolios de ciberseguridad más completos e integrados en la industria, que a lo largo de la presentación del día de hoy les voy a ir comentando cómo lo hacemos, ¿no? Como antecedente, en los últimos 7 años se ha gastado cerca de $1 trillón en ciberseguridad. Sin embargo, por desgracia, los CISOs, los encargados de la parte de seguridad en las organizaciones, pues no se sienten más seguros.
tal vez se sienten más conscientes, pero definitivamente no más seguros, ¿no? Eh, Al final del día, pues cuando gastemos el siguiente trillón de dólares, por supuesto que no esperamos que los resultados sean los mismos, ¿no? Buscamos algo que sea diferente y que nos dé una ventaja, ¿no? Tanto a las organizaciones como a los desarrolladores de tecnología en ciberseguridad, porque al menos pues hoy por hoy la ventaja pues lo tienen los atacantes, ¿no? Eh, Algunos datos crudos que es importante tomar en cuenta para la estrategia de ciberseguridad que debe de llevar a cabo la empresa, ¿no? La mitad de las organizaciones pues no son capaces de detener ataques en su red. Los atacantes entrarán a las redes usando phishing para comprometer las cuentas de los usuarios y pues el número de incidentes de seguridad se ha incrementado cerca de un 26% a lo largo de los últimos años, independientemente de que sí es un hecho de que el presupuesto de ciberseguridad ha ido creciendo año con año. Esto realmente es una buena noticia, sin embargo, pues aún no hemos sabido solventar el tema de cómo contrarrestar este tipo de ataques, ¿no? Las organizaciones están bajo presión en la carrera hacia la transformación digital. Eh, el valor de la transformación digital para los próximos 10 años es de cerca de 100 trillones de dólares, según el Foro Económico Mundial. Sin embargo, el reto principal, pues definitivamente es la seguridad. Sin embargo, esto sí representa que las organizaciones estén siguiendo esta tendencia de manera tan agresiva, ¿no? Al final del día, pues las empresas que puedan transformarse y superar estos obstáculos serán las que ganarán en el mercado, ¿no? Y definitivamente dentro de ForcePoint, pues estamos para ayudar a las organizaciones a superar estos obstáculos lo más rápido y de la forma más rentable posible, ¿no? Ahora, vamos a partir la transformación digital en 4 elementos clave para entender cómo podemos abordar los problemas y los retos en términos de ciberseguridad. Los 4 elementos clave para la transformación digital son la nube, los datos, la conectividad y la gente. Las empresas hoy por hoy pues están migrando a la nube lo más rápido posible y pues esto al final del día representa puntos ciegos, hay una seguridad fragmentada, hay falta de administración, falta de responsabilidad, falta de pertenencia y demás. Lo que sí es un hecho es que cada vez hay más organizaciones que empiezan a subir de manera directa o de manera híbrida sus servicios o sus procesos a las diferentes nubes en el mercado, ¿no? Los datos hoy en día pues son la nueva moneda, ¿no? Y esta pues necesita ser capaz de fluir de manera libre y ser protegida en todos lados, todo el tiempo y a través de todos los dispositivos. Sin embargo, pues esto representa un gran reto para las organizaciones por la complejidad de proteger los datos bajo este tipo de ambientes, ¿no? Ya muy distribuidos. La fuerza de trabajo, los dispositivos, los negocios y los procesos están interconectados globalmente. Esto implica que la transformación de la red para soportar a la TI basada en la nube esté rompiendo las arquitecturas de seguridad existentes. Ya no es suficiente el modelo de las arquitecturas bajo el cual nos regimos hoy en día. Entonces, esto pues representa una oportunidad que puede ser maximizada cuando los equipos de la red están integradas en la estrategia de ciberseguridad. Asimismo, pues los dispositivos personales y de Internet de las cosas que cada vez están teniendo más apogeo y más aceptación en el mercado, pues también representan un tema importante por las vulnerabilidades que podrían representar en términos de ciberseguridad, ¿no? Finalmente, pues es importante asegurar la interacción con los empleados, con los socios, con los fabricantes dentro del ambiente de las organizaciones, lo cual pues está en una evolución creciente como prioridad para los ISOs y también es un reto para ellos dentro de la organización. Dentro de ForcePoint consideramos que los usuarios y los datos deben de estar en el centro de lo que se conoce como Design Thinking en la organización. Esta parte de Design Thinking es una metodología que se encarga de partir problemas grandes en problemas más pequeños para poder generar un nuevo servicio, crear un proceso, desarrollar tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues también hace mucho sentido dentro de la parte de ciberseguridad. El camino hacia la transformación digital en este mundo pues es muy complejo y al final del día es algo que ya ha comenzado desde hace varios años, ¿no? La interacción entre los datos y los usuarios
hoy en día es distribuida, es dinámica y es compleja, lo cual pues rompe los esquemas tradicionales de seguridad e incrementa el riesgo para los negocios, ¿no? Los ecosistemas siguen siendo muy tradicionales, como el que se muestra en la imagen abajo a la izquierda. Antes de los años 2000, las organizaciones estaban muy orientadas a la parte de infraestructura y centradas en la red, donde típicamente pues, el tráfico fluía de norte a sur. Esto ha evolucionado desde hace más de 10 años, donde la aparición de los servicios virtuales orilló al tráfico norte a sur, pero también al este-oeste. Hoy en día y a partir de 2020, pues muchas empresas ya se han empezado a mover a la parte de software as a service. Asimismo, un muy buen porcentaje dentro de las organizaciones ya permite utilizar a los empleados sus dispositivos personales para acceder a recursos empresariales, como la parte de Bring Your Own Device. Y la generación de tráfico, pues al final del día es impresionante, ¿no? Cerca de 2.5 quintillones de bytes de datos son creados diariamente y pues obviamente se busca que estos datos creados pues sean lo más seguros posibles, ¿no? Si vemos cómo la seguridad es aplicada en los enfoques centrados en la infraestructura que platiqué hace unos momentos, veremos que las políticas son aplicadas desde la infraestructura hacia grupos, departamentos o hacia toda la organización. El resultado de esto es una fricción, por un lado, para los usuarios genuinos, los usuarios buenos, y una oportunidad para los usuarios maliciosos que podrían llegar a encontrar un hueco en las políticas o en los privilegios donde se aplican estas políticas. Entonces, esto es debido a la naturaleza genérica de las políticas, ¿no? Donde el número de eventos y de logs hace extremadamente difícil encontrar lo malo y con base en ello, pues ya tomar una acción ya sea preventiva o reactiva. De esta manera, pues existe un reforzamiento en la seguridad que va de uno a muchos a través de políticas estáticas y genéricas, donde se van generando varios falsos positivos y eso pues al final del día pues no les sirve a las organizaciones, ¿no? En Forcepoint lo que proponemos es que la seguridad sea centrada en el usuario, lo cual voltea este paradigma y lo cambia todo de manera muy radical. De esta manera vamos a hacer al usuario y no al evento el punto de análisis. De esta manera, ahora la organización podrá usar estos eventos como datos e información que le permite entender lo que cada individuo está tratando de hacer de acuerdo a su comportamiento, a su intención y también su motivación. Entonces, de esta manera vamos a poder aplicar diferentes políticas dependiendo del nivel de riesgo del comportamiento de dicho usuario. Así vamos a poder ser más agresivos en términos de la automatización, que ya es muy necesaria dentro de las organizaciones, que nos permita detener las amenazas sin la necesidad de estar rompiendo o modificando constantemente el entorno de la organización. Al final del día, el resultado pues es una seguridad uno a uno a nivel usuario que provee una mayor libertad al mismo y el reforzamiento apropiado a la seguridad va a ser basado en un perfil adaptable al riesgo. Es decir, qué tan riesgoso en nivel de actividad podría llegar a representar lo que está haciendo el usuario dentro de la organización. Si yo les preguntara cuál es la mejor manera de reducir el riesgo y asegurar el entorno que de manera creciente ya no se posee o se administra, pues creo que las respuestas pues serían bastante diferentes y variadas, ¿no? Tomando en consideración que del lado izquierdo cada uno de estos iconos alrededor del usuario puede ser potencialmente subcontratado, como la parte del correo electrónico, una aplicación corporativa, un repositorio de archivos, la navegación web, los dispositivos móviles, etcétera, pues el usuario es el que tiene que estar centrado en esta nueva red. Y las dos únicas constantes que realmente representan el mayor valor para la organización son dos, y son el usuario y los datos. Entonces, esto es
precisamente lo que se necesita administrar. Esto quiere decir que debemos de hacer que la infraestructura, que hoy en día ya es híbrida dentro de las organizaciones, sea consciente de lo que está sucediendo con los usuarios y con los datos. Ahora, esta lámina es una herramienta que hemos desarrollado tanto con información de Gartner como con información propia de Forcepoint para poder explorar el nivel de madurez de las empresas y las principales áreas de interés que tienen. Si retomamos los 4 elementos que platiqué sobre la transformación digital, que son la nube, los datos, la parte de conectividad y los usuarios, cada cliente con el que platicamos está en alguna fase de este trayecto hacia la transformación digital, buscando lograr un nivel de madurez adecuado. La clave aquí es tener mucho cuidado en evitar un desajuste entre la tecnología que compra el cliente y la necesidad que el negocio tiene en ese momento, ¿no? Al final del día, pues buscamos fungir como consultores de valor que le pueda ayudar a la organización a guiar estas necesidades tanto en TI como en ciberseguridad y que vayan alineadas también a la necesidad, a los retos o a los compromisos que como organización la empresa busca, ¿no? Bueno, lo que invierten las organizaciones pues debe de ir alineado precisamente a su estado futuro, ¿no? No alinearnos a una necesidad tan puntual y a corto plazo. Aquí es donde en ForcePoint pues proponemos que este tipo de inversión pues debe de ser centrado en el comportamiento del usuario. Cada una de estas fases que se presentan aquí, que son 4, tiene ciertas iniciativas en la parte de TI, tecnologías de la información, que pueden ser complementadas con tecnología de ciberseguridad, misma que puede ir pues desde lo centrado a la infraestructura, a la información, al análisis, hacia lo centrado al comportamiento, etcétera, ¿no? Ahora, pues no todas las empresas están listas para llegar a la última fase de madurez. Sin embargo, como comenté, pues es nuestra tarea, tarea de nuestros socios como Capa 8, ayudarle a las organizaciones a identificar dónde se encuentran ubicadas y crear una estrategia que hacia la transformación digital, ¿no? Perdón, creo que me dejaron de escuchar. ¿Me pueden contestar por correo, por mensajito si me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Oh, Enrique. ok, perdón, como que se muteó el sistema, gracias. Ahora, bien, dentro de Forcepoint, pues nuestro propósito es precisamente ayudarle a las organizaciones en este trayecto y enfocarnos en sus necesidades. Por este motivo, hemos organizado nuestro negocio como empresa de ciberseguridad en 3 categorías clave que les voy a mostrar en este momento. Bueno, antes de entrar a esas categorías, el año pasado en ForcePoint lanzamos lo que definimos como el Human Point System o el sistema basado en el factor humano. Este es un sistema integral que está conformado de diferentes elementos que representan cada una de nuestras soluciones en ciberseguridad. Es un sistema que representa, que puede representar el punto de partida para definir con el cliente dicha estrategia de ciberseguridad, ¿no? Obvio, no debe de ser adquirido en un orden en particular y tampoco se deben adquirir todos los elementos de un solo tajo. Sin embargo, pues mientras más elementos del sistema se tengan, mayor beneficio se tendrá en la parte de seguridad, administración, automatización y orquestación. Este es un sistema integral entre sí que también es capaz de integrarse en el ambiente actual del cliente, donde por supuesto no buscamos reemplazar tecnología existente, sino proporcionar una capa adicional de ciberseguridad con estos elementos. Hoy por hoy, nuestro sistema consta de estos 8 elementos que se ven en la lámina, que precisamente parece como un panel de abeja. Eso porque estos elementos platican entre sí y eso ayuda también a dar una capa adicional en la parte de ciberseguridad, ¿no? Contamos con soluciones como DLP,
que es prevención de fuga de información, que protege los datos en el marco normativo y regulatorio como PCI, como SOX, HIPAA, GDPR a nivel europeo, la Ley de Protección de Datos Personales, etcétera, hasta soluciones ya más avanzadas que involucran machine learning, fingerprinting, expresiones regulares, etcétera, para robustecer la protección de datos tanto en uso, en reposo y en movimiento, ¿no? Nuestras soluciones de web e email security pues van más allá de las soluciones tradicionales de filtrado de contenido y anti-spam. Contamos también con mecanismos para prevenir la fuga de información bajo estos canales de seguridad web y seguridad de correo electrónico. También nos permite hacer análisis de URLs, de archivos para encontrar tráfico malicioso y sanarlo. Nos permite capacitar o entrenar al usuario para que tome una cierta responsabilidad o tenga mayor responsabilidad y awareness o conciencia sobre a qué darle clic y a qué darle no clic cuando recibe algún correo o algo así de un remitente que no es desconocido, etcétera. Entonces, pues va más allá de lo que típicamente un filtrado de contenido y un anti-spam hacen, que hoy por hoy pues ya no es necesario, ya no es suficiente, ¿no? Dentro de la organización. Nuestras soluciones de Next Generation Firewall e IPS integrados en el mismo hardware son soluciones recomendadas por NSS Labs desde hace varios años que pues miden el costo total de propiedad de la solución con base en la tecnología, ¿no? Qué tan capaces de proteger los entornos. Y contamos asimismo con una oferta muy bien posicionada de SD-WAN, de Software Defined WAN, para todo lo referente a proyectos distribuidos que requieren automatización, multilink, clustering, administración centralizada, etcétera. Entonces, clientes como un retail o clientes que cuentan con bastantes sucursales y que están buscando una forma efectiva de reducir, por ejemplo, sus costos de MPLS a través de la migración a servicios de Internet vía ADSL con VPNs, pues nuestra oferta puede ayudar mucho en ese sentido, ¿no? Contamos con dos soluciones de análisis de comportamiento que se llama Inside the Threat, que es a nivel endpoint, que nos ayuda a estar monitoreando la actividad del usuario dentro del endpoint, qué archivos genera, qué navega, qué hace en su correo electrónico, qué manda imprimir, qué procesos modifica en su dispositivo, etcétera. Y una solución que va un poco más orillada a la entidad del usuario, que se conoce como UEBA, User and Entity Behavior Analytics, que analiza a través de diferentes fuentes de información como un SIEM, como un syslog, como un Traffic Analyzer, y que se puede complementar también a nivel endpoint con el Insider Threat, el nivel de riesgo de cada usuario dentro de la organización. Y esto lo va clasificando en un dashboard para hacer análisis predictivos y también hacer análisis forenses. De esta manera, pues nos va a permitir identificar el nivel de riesgo de cada uno de los usuarios y poder hacer una clasificación sobre ellos, ¿no? No necesariamente el hecho de que el usuario esté haciendo ciertas actividades significa que sea un usuario malo, pero a lo mejor algo hizo que, por ejemplo, llegó a comprometer sus credenciales o que pues cometió un error, ¿no? Porque pues al final del día nuestra calidad de humanos es que pues, nos cometemos ese tipo de errores, pero lo que buscamos prevenir es precisamente pues poner en riesgo la continuidad del negocio por algún error de esa naturaleza, ¿no? También contamos con una solución que se llama CASB, CASB, que significa Cloud Access Security Broker, la cual es una herramienta que nos permite asegurar los accesos a las aplicaciones en la nube. Podemos hacer análisis de riesgos también basados en el comportamiento del usuario y la clasificación de acceso hacia los datos en las aplicaciones cloud, que pues somos capaces de integrarnos con cerca de 7,000 aplicaciones en la nube en el mercado y asimismo con aplicaciones propietarias que tenga el usuario y que suba a una nube pública, ¿no? Este tipo de soluciones se integra de manera natural con el DLP para dar una capa adicional de ciberseguridad una vez dentro de la aplicación en la nube. También nos permite identificar cuáles son las aplicaciones y los usuarios más riesgosos a través de lo que se conoce como Shadow IT, que son todas estas aplicaciones en la nube que se están utilizando
pero que no necesariamente forman parte de la estrategia corporativa de la empresa, ¿no? Por ejemplo, a raíz de lo que permitimos hacer con Bring Your Own Device, pues llega el usuario, se conecta y pues tiene acceso a los datos que puede bajar a su Dropbox, a su Box o a su repositorio de información personal. Y esto no necesariamente puede estar controlado por la empresa, ¿no? Entonces podemos ir midiendo el nivel de riesgo de estas tareas, ¿no? Finalmente contamos con una solución que se llama DataGuard, que nos permite transmitir información sensible de datos y videos a través de lo que definimos como cross domains o dominios cruzados, las cuales pueden ser redes internas separadas, por ejemplo, una red VIP y una red de empleados, o en redes externas que requieren transmitir información crítica, ¿no? Por ejemplo, un banco con el Banco de México, los bancos con Hacienda, una empresa con un banco. Es decir, toda esta interacción ya a nivel distribuido que pudiera llegar a requerir hacer una organización, pues también podemos hacer una especie de clean pipe para poner filtros y determinar el tipo de información crítica que queremos que sea transmitida bajo este mecanismo, ¿no? Entonces, este Human Point System es una filosofía que desarrollamos el año pasado y como les comenté hace unos minutos, organizamos nuestro negocio en 3 categorías clave. ¿Por qué? Finalmente, cuando hablamos con los ISOs, vemos que sus problemas caen en las diferentes categorías que tienen mucho que ver con nuestro portafolio del Human Point System. Tienen problemas, por un lado, para migrar a la nube, para proteger sus datos y detener las amenazas internas. Primero, en la parte de la nube, mientras los clientes migran a la misma, pues quieren nuevas arquitecturas de red y de seguridad. Lo que tienen pues ya no les sirve y detienen el negocio, pero quieren acelerar la transformación digital y asegurar este camino a la nube. Sin embargo, pues necesitan hacer esta transición mientras mantienen sistemas de legado, ¿no? O sistemas tradicionales. La opción entre la nube on-premise o pública, pues no llega a satisfacer 100% las necesidades que tiene la red como tal para soportar estos nuevos servicios. Segundo, las 5 empresas públicas más valiosas obtienen su valor precisamente de los datos que generan, como Microsoft, como Apple, como Google, Amazon, etcétera, ¿no? Estas empresas y muchas otras, pues no pueden asegurar los datos con los esquemas tradicionales, ¿no? Necesitan una protección más inteligente y más automatizada. La protección de los datos críticos y de propiedad intelectual, pues al final del día es súper importante para las organizaciones. Y finalmente, pues las compañías sufren para protegerse contra las amenazas internas, ¿no? Como el sabotaje, el espionaje corporativo, los usuarios maliciosos dentro de la organización, etcétera. Los cuales, pues, necesitan proteger su fuerza de trabajo, ¿no? Ahora, imagínense los encabezados que hemos leído de empresas como Apple, como Tesla, como Facebook, el mismo Deloitte, Equifax, recientemente los hoteles Marriott, etcétera, ¿no? Por estas fugas impresionantes de información. Estas amenazas, pues desafortunadamente, se extienden a todos los negocios y a las cadenas de suministro dentro de la empresa, ¿no? Eh, Ahora, cada una de estas categorías tiene diferentes líderes funcionales que son responsables de resolver problemas e implementar soluciones. Y en ocasiones estos líderes funcionales se pueden llegar a empalmar entre sí. Entonces, parte de nuestro rol es entender estas necesidades de cada uno de estos roles y fungir como un puente entre los huecos y los empalmes que podrían existir entre cada una de estas categorías. Bajo cada una de estas categorías existen diferentes iniciativas de seguridad que muchos clientes pues tienen en su roadmap de proyectos para el año o para futuros años, ¿no? Que al final del día deben de ir alineados 100% a los objetivos y necesidades del negocio. Nuestro objetivo precisamente es identificar cuál de estos importa más para la empresa o para ese rol funcional y entender qué necesidad tienen para cada uno. Entonces, al final del día, pues por supuesto, somos una empresa de tecnología y de esta manera es como nuestros productos se mapean al resultado al que quiere llegar la organización.
Como pueden ver en la parte de abajo de la imagen, hay una integración en las soluciones, la cual es clave para poder obtener el mejor valor, ¿no? Y aquí dentro de ForcePoint hemos invertido muy fuerte en esa parte, ¿no? A raíz de que se formó la empresa como empresa de ciberseguridad, integrando la parte de Raytheon, de WebSense y de Stonesoft, hemos ido integrando también nuevas soluciones como esta que les comenté del CASB, la parte de analíticos con el User and Entity Behavior Analytics, y hoy en día pues hemos estado trabajando fuertemente en la integración de las soluciones, pero también en el desarrollo de nuevas funcionalidades que le permitan a la organización seguir automatizando y haciendo más inteligente el análisis de los usuarios para dar esta capa de seguridad, ¿no? Entonces, al final del día, pues van a haber algunos empalmes entre los resultados que espera cada uno de estos roles, ¿no? Y las iniciativas con la tecnología que quieren llevar a cabo. Entonces, esto es bueno porque significa que puede llegar a existir una cooperación entre las diferentes áreas o departamentos y podemos desarrollar múltiples casos de uso que puedan mejorar la postura de riesgo y, por supuesto, el costo total de propiedad de lo que implica desarrollar un proyecto integral de tecnología bajo un solo vendor, ¿no? Todas estas tecnologías pues ya están disponibles para apoyar a los clientes en su trayecto a la transformación digital y nosotros en ForcePoint junto con nuestros aliados como Capa 8 pues estamos muy interesados en escuchar cuáles son sus iniciativas y sus necesidades bajo ese sentido, ¿no? Ahora, más adelante en este año, en ForcePoint haremos el lanzamiento de lo que hemos definido como nuestra plataforma convergente de seguridad. Esta plataforma va a simplificar de manera muy importante cómo pueden los clientes consumir nuestras capacidades y funcionalidades de una manera que puedan satisfacer sus necesidades en cada una de estas tres categorías. Estas categorías son el acceso seguro a la nube y la protección de los usuarios en la red, la protección de información crítica y de propiedad intelectual y la protección o el aseguramiento de la fuerza de trabajo y de la cadena de suministro. Estas tres categorías que venían en la lámina anterior van a ser precisamente alineadas a esta nueva plataforma convergente de seguridad. Desarrollamos nuestras capacidades de esta plataforma de tal manera que el cliente sea capaz de componer sus soluciones de manera sencilla. Esto les va a ayudar a empezar con un caso de uso muy simple y posteriormente agregar nuevas capacidades adicionales para resolver casos de uso más complejos sin la necesidad de reimplementar o de sustituir la plataforma, ¿no? Que para nosotros eso es muy importante. Nuestra plataforma va a tener una capa de integración a un ecosistema de otros productos, incluyendo algunos en los que inclusive las organizaciones ya han invertido de terceras partes, ¿no? Es decir, hacia productos de otras tecnologías, de otros fabricantes, ¿no? Esto pues va a permitir hacer que la infraestructura actual pues sea precisamente más inteligente y que sea más adaptable a los niveles de riesgo que estamos tratando de medir dentro de cada usuario. Asimismo, esta plataforma va a buscar proveer beneficios clave en el negocio, como la parte de Cloud First, tener una cobertura total entre las redes, los endpoints, los datos y las diferentes nubes, que pueden ser una nube privada, una nube híbrida, una nube pública, integrar capacidades, integrarse con terceras partes, soportar el conjunto más amplio de casos de uso a nivel de comportamiento y por supuesto pues tener un reforzamiento automatizado de políticas. Entonces esta plataforma hoy en día ya fue lanzada en nuestro pasado, bueno, en el pasado evento de RSA Conference que fue hace unas semanas en San Francisco y ya podemos empezarlo a mostrar a los clientes. Entonces va a ser una plataforma a nivel endpoint que va a integrar muchas de las soluciones que tenemos dentro de nuestro Human Point System, que va a ir alineada a estar monitoreando el nivel de riesgo del usuario con base en su comportamiento y que va a ser adaptable precisamente a estos riesgos para la aplicación
de políticas de manera automatizada, tratando de hacer que la intervención del usuario pues sea la menor, ¿no? Ahora, dentro de ForcePoint sabemos que podemos hacer la diferencia en el mercado porque somos la única empresa experta en ciberseguridad centrada en el usuario desde hace varios años. Este concepto de que el usuario es el eslabón más débil y que todo debe de ir alineado al factor humano y demás, es un concepto que nosotros empezamos a manejar desde 2016, cuando la empresa nació sobre este nuevo branding, ¿no? Para nosotros siempre fue fundamental monitorear precisamente la integración entre el usuario y los datos, que es lo que nosotros hemos definido como el factor humano o el human point. Y pues a lo largo de los últimos años, pues obviamente esto se iba a hacer tendencia y ya muchos otros fabricantes pues lo están adoptando, ¿no? En su propio speech, ¿no? Precisamente por eso la protección adaptable al riesgo, impulsada por la investigación del comportamiento, pues nos lleva a una muy buena oportunidad en términos de automatización, tanto de la solución como de los análisis que se deben de realizar y que hoy por hoy, pues las organizaciones no son capaces de realizar. Imaginen el reto donde las organizaciones típicamente pueden llegar a tener entre unas 35 y unas 65 soluciones diferentes únicamente de seguridad, las cuales, por supuesto, por ser de diferentes fabricantes, no todas se hablan, no hay una integración muy puntual entre sí, necesitan estar midiendo eh, constantemente los logs que se van a ir generando y pues es todo un reto para las organizaciones, ¿no? Porque todos estos logs, todos estos eventos que estamos correlacionando con nuestras plataformas, pues no vamos a ser capaces de determinar cuáles son los que representan el riesgo. Y estos que pueden llegar a representar un riesgo crítico para la organización, pueden ser los mínimos, los podemos llegar a contar con la mano, pero poderlos llegar a encontrar es sumamente complicado, tanto por la cantidad impresionante de tecnología, pero y también pues porque las organizaciones pues no cuentan con todo ese personal, ¿no? Entonces, pues es un tema complicado, es un reto y definitivamente en ForcePoint contamos con esas herramientas que nos permite llegar a ese objetivo, ¿no? Tenemos un costo total de propiedad muy convincente, ¿no? A través de estas capacidades integradas en nuestra solución, eh, como habrán visto en la lámina pasada, antepasada, donde están los paneles de abeja, nuestro portafolio está muy consolidado. Son solamente 8 elementos, pero creemos que con estos 8 elementos logramos cubrir una muy buena parte del umbral en lo que la seguridad cibernética se refiere. Por supuesto, no logramos hacer de todo. Por ejemplo, no tenemos un Web Application Firewall, no somos precisamente un SIEM, pero le damos inteligencia y le damos esteroides al SIEM. No somos un MDM, sin embargo, podemos integrarnos con el MDM para poder ofrecer algunas capacidades de ciberseguridad, principalmente en el canal de correo electrónico del usuario. Es decir, obviamente hay algunas limitantes, pero parte del portafolio que tenemos está precisamente alineado en las 3 constantes que vemos en la organización, ¿no? Que son los datos, los usuarios y la red. Entonces, esos 3 ejes pues, son precisamente los que son más importante ponerle énfasis y tenemos estas soluciones para asegurarlas. Y finalmente, pues estamos 100% comprometidos al éxito de nuestros clientes, ¿no? Vamos con ellos a través de nuestros socios, tenemos muchas herramientas para demostrar el valor de nuestra tecnología y por supuesto la invitación aquí al foro es que nos permitan acercarnos para ustedes para profundizar en este tema, ¿no? Ahora, los siguientes pasos sugeridos dentro del camino hacia la ciberseguridad basada en el usuario y que tiene mucho que ver también con la transformación digital,
es que participen en nuestro Cyber Experience Center en Boston, el cual es un nuevo centro de inteligencia que hemos o que estamos por abrir en un par de semanas. Es muy diferente a lo que un típico EBC puede llegar a realizar, sino este realmente es un centro de experiencia en el cual pues se pueden demostrar tanto a nivel tecnológico como a nivel de negocio, como nuestro Human Point System, a raíz de nuestras 3 categorías clave que mencioné hace rato, pues pueden ayudarle a las organizaciones a cumplir sus expectativas y lograr esos objetivos esperados con base en el negocio y también con base en la tecnología. Eh, Estas sesiones las podemos hacer a través de nuestros socios como Capa 8 y pues la invitación está abierta para todos ustedes para que puedan participar, ¿no? Eh, Asimismo, pues los invitamos a participar en nuestros workshops como este que estamos llevando a cabo el día de hoy con nuestros especialistas en ciberseguridad. Esta es, como habrán visto, pues es una plática un poco más orientada a la estrategia, a la visión y lo que estamos desarrollando de manera general como empresa de ciberseguridad. Pero por supuesto nos interesa primero pues que se genere ese interés o esa cosquilla con ustedes para que más adelante podamos profundizar en estos temas y participar en demostraciones, ¿no?, cotidianas que hacemos tanto con nuestro equipo de ingeniería interno, así como el equipo de ingeniería de nuestros socios de negocio, ¿no? Eh, bueno, pues con eso concluye mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo. Veo algunas preguntas que, si están de acuerdo los demás panelistas, quieren que los responda bajo este medio o... Sí, Enrique, una pregunta que tenemos aquí es, ¿la solución se puede hospedar en la nube o es a través de algún appliance, perdón? Sí, dentro de los elementos que tenemos en nuestro sistema, hay algunas que pueden ser montadas de diferentes maneras, tanto en appliance, de manera virtual o en la nube. ¿Cuáles son? Las soluciones de web y de email típicamente pueden ser bajo estos 3 esquemas: en appliance, de manera virtual, nube híbrida o 100% en la nube. La solución de Casby para la protección de las aplicaciones en la nube es 100% cloud. La parte de los Next Generation Firewalls y los IPS pueden fungir de 3 maneras: en appliance físico, en appliance virtual, lo podemos montar sobre un ambiente virtual que prácticamente cualquiera es soportado, y también lo podemos montar en la nube de Amazon. La parte de DLP, por la naturaleza de la solución, es más on-premise. Este, la parte de analíticos, que es Insider Thread y Weba, también por la cantidad de tráfico que debe de estar recabando para generar la inteligencia y analizar el comportamiento del usuario, también es on-premise, se puede hacer de manera física y de manera virtual. Y finalmente la parte de DataGuard es física porque se necesita conectar una caja entre el cross-domain donde se van a transmitir los datos. Ok, Enrique. Aquí hay otra pregunta también dentro del chat. Dice que si la solución también aplica en la red de Wi-Fi para cualquier dispositivo. Sí, finalmente el premise extendido es donde enfocamos la mayor parte de nuestras soluciones. Es decir, mientras más podamos hacer que la política siga al usuario y no al dispositivo, es la forma en la que vamos a ser más efectivos. Precisamente eso es lo que hoy en día está ocasionando muchas de las vulnerabilidades que están sufriendo las organizaciones a raíz de lo que el usuario hace. Porque, por ejemplo, podremos tener muy buenas políticas a nivel de LAN y de Wi-Fi dentro de la organización y a lo mejor en las oficinas remotas, pero cuando el usuario se va, pues ya no sigue las políticas, ¿no? Y nosotros pues tenemos los mecanismos para que las políticas sigan al usuario independientemente del dispositivo e independientemente de dónde se encuentre, para pues alinear los esfuerzos en seguridad en términos, por ejemplo, de prevención de fuga de datos, protección de navegación web y pues también transmisión de correo electrónico, ¿no?
Ok, gracias, Enrique. Otra pregunta más. ¿Estas soluciones se integran con productos SIEM ya implementados en las empresas? Otra pregunta del chat. Sí, típicamente lo que nosotros buscamos hacer con algunas herramientas como la parte de analíticos es darle inteligencia a lo que el SIEM ya recabó. Al final del día el SIEM pues correlaciona eventos que ya sucedieron. Bueno, ahorita está saliendo como que la nueva fase de los Next Generation SIEM, pero lo que nosotros hacemos no tanto a nivel de integración, pero sí a manera de recabar informaciones, por ejemplo, en el User and Entity Behavior Analytics, el WEBA, el cual es la plataforma que utilizamos para medir los niveles de riesgo dentro de la organización con base en su comportamiento. Entonces, esta integración o este recabado de información no solamente utiliza información como de un SIEM, sino también de un DLP, de un syslog, de un Traffic Analyzer, de diferentes logs que pueden provenir de diferentes elementos en la red para generar esta inteligencia que también es capaz de generar el WEBA de manera independiente y pues aportar estos análisis estadísticos de qué tan riesgoso puede llegar a ser el usuario o no. Y finalmente sí también integrarse con algunas soluciones, porque por ejemplo, de nada me sirve estar monitoreando el comportamiento del usuario a nivel SIEM o a nivel de WEBA o de Insider Threat en la parte analítica, si finalmente no voy a tomar una acción reactiva, ¿no? O sea, porque si veo que el nivel de riesgo del usuario está creciendo y que se está robando información, pues por supuesto necesito poner mecanismos como por ejemplo un DLP para que ya Claro, pueda prevenir esta posible fuga, ¿no? Pero sí, nos claro. podemos integrar con diferentes elementos en la red actual del cliente. Perfecto, gracias, Enrique. Otra pregunta más. ¿Esta solución me permite contener un incidente de seguridad en caso de que mi empresa haya sufrido un ataque? Depende del tipo de ataque. Por ejemplo, nosotros no contamos con la capacidad de sopesar un ataque de ransomware, por ejemplo, ¿no? Para la parte de desencripción del disco duro. Sin embargo, la parte de lo que nosotros hacemos dentro de la estrategia como empresa de ciberseguridad es tratarnos de alinear a ciertas metodologías ya existentes en el mercado, como por ejemplo la parte de NIST y la parte de Carta, que son como que frameworks que ya determinan a través de diferentes fases en la parte de detección, prevención, reacción y demás, qué tanto podemos hacer. Entonces, definitivamente sí hay muchos tipos de ataques que podemos prevenir. Por ejemplo, en la parte de firewall, pues prevenimos las técnicas avanzadas de evasión, por ejemplo. En la parte a nivel endpoint o el usuario, podemos prevenir ataques sí podemos prevenir ataques de ransomware a través de la protección que le podemos dar a los canales de correo electrónico y de web para hacer análisis de los URLs o de los archivos adjuntos que puede llegar a darle clic el usuario y prevenir y hacerle como que un sanamiento a ese tipo de URLs o de archivos adjuntos, ¿no? Pero ya cuando está el ataque dentro de la red, la parte de remediación es donde no tenemos tanta capacidad ahí. Somos más preventivos bajo ese sentido, ¿no? Más preventivos. Ok, gracias, Enrique. Aquí hay otra pregunta dentro del chat. ¿Tiene algún impacto en el consumo de la red el uso del producto? No realmente, hay algunas soluciones que utilizamos a nivel endpoint, las cuales, por ejemplo, las de analítico, el usuario ni siquiera se da cuenta que las tiene instaladas. Realmente es meramente un mecanismo que lee ciertos datos y de inmediato ya los manda como que al cerebro, ¿no? O al motor que realiza esos análisis. Entonces, los endpoints son muy ligeros, no ocasionan ni un consumo en el desempeño del dispositivo y tampoco en la red en la mayoría de los casos. Aquí, obviamente, hay que hacer un alcance adecuado porque, por ejemplo, en la parte de DLP, si no se tiene una definición muy bien desarrollada de cuáles van a ser los tipos de datos que se van a proteger y bajo qué modalidad, si va a ser un dato en uso, en movimiento o en reposo, pues la herramienta va a tener que estar leyendo mucha información en la red, en la cual sí podría
llegar a generar un poco de más, o tener cierto impacto, ¿no? Sin embargo, se puede contener sin ningún problema. Ok, gracias. Dos preguntas más. ¿Cuál es su principal competencia que tienen actualmente y cuál es el diferenciador? Es una pregunta que nos hacen mucho y tiene realmente dos respuestas. Una, si alineamos la competencia bajo este sistema integral, que me voy a regresar tantito en las láminas, donde hay bastantes elementos que están encargados en proteger los tres esquemas que les comenté, las redes, los datos y los usuarios, de manera integral, nos vamos a quitar a muchos elementos de la competencia. Si lo platicamos sobre cada uno de los alcances dentro de estos elementos, pues, por supuesto en cada una vamos a tener competencia, ¿no? Por ejemplo, en la parte de DLP, pues está un Symantec, está un McAfee principalmente. En la parte de Next Generation Firewall puede estar cualquier solución de firewall, Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, WatchGuard, etcétera. Sin embargo, en la parte de Next Generation Firewall, en la filosofía de SD-WAN, nos quitamos a muchos de ellos y nos quedamos con muy pocos. Por ejemplo, Fortinet trae alguna iniciativa de SD-WAN que no necesariamente va tan complementada al mercado que nosotros cubrimos porque es un mercado más enterprise, etcétera, ¿no? Si nos vamos a la parte de email, pues por supuesto hay soluciones de propósito específico que son muy buenas en el mercado, ¿no? Sin embargo, el problema aquí radica en que ya las organizaciones deben de dejar de mirar en soluciones por silos en términos de ciberseguridad. Necesitan hoy por hoy una solución más integrada que le permita, por ejemplo, por un lado, sí convivir con lo que actualmente tienen y por otro lado, sacar esos valores adicionales al tener algo muchísimo más integrado. Entonces, yo les puedo decir que dos empresas podrían llegar a cubrir un 75% del portafolio que tenemos hoy en día. Quizás sería un Symantec y una empresa que ahorita no me acuerdo de su nombre, que va orientada a la parte de analíticos, que nos podría ocasionar un poco de ruido para las soluciones de comportamiento. Pero el tema es, veámoslo como un tema más orientado a solución y no de manera puntual. El hecho de que hablemos, por ejemplo, de competidores de CASB, pues van a haber muchos, ¿no? Hay algunos otros elementos o fabricantes que inclusive pudieran llegar a estar mejor posicionados que nosotros. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de las bondades que podemos ofrecer en la parte de integración con prevención de fuga de datos vía DLP a raíz de una necesidad de CASB y sumarle la parte de analíticos para medir el comportamiento y el riesgo de los usuarios, nadie lo va a hacer. Ok, muchas gracias, Enrique. Aquí nos preguntan si Forcepoint tiene algún caso de éxito en el gobierno federal y cuál fue su principal reto. Sí tenemos varios referentes en gobierno federal, principalmente en seguridad nacional, que fue donde empezamos a hacer nuestros pininos en la parte de soluciones de comportamiento. Hoy por hoy, por temas de confidencialidad, no les puedo dar el nombre, pero hay muchos casos de referencia, e inclusive dentro de Forcepoint tenemos una línea de negocios 100% dedicada a gobierno federal. Entonces nos ha ido muy bien en diferentes secretarías aquí en Ciudad de México y eso también ha permitido extender nuestro portafolio tanto en gobierno estatal como municipal. Prácticamente tenemos una base instalada de más de 20 y tantos años en soluciones tradicionales de ciberseguridad como lo son DLP, web, email y firewall. Sin embargo, en soluciones ya más orientadas a tendencia, como la parte de la nube y la parte de analíticos, estamos empezando a tener muy buena aceptación en el mercado y ya contamos con algunos proyectos instalados, ¿no? Ok, muchas gracias. Y finalmente, actualmente se está requiriendo GDPR. La solución permite evaluar o auditar qué tan alineada está mi empresa y cómo lo hace. Sí, particularmente dentro de nuestra solución de DLP, tenemos dos formas de comercializarla. Una es que se llama compliance y otra se llama IP protection.
La parte de compliance precisamente se encarga de ayudarle a las empresas que tienen esta necesidad de cumplir con algún marco regulatorio normativo, como en este caso GDPR, y contamos con cerca de 2.700 diccionarios o templates ya predefinidos que pues se prenden, se hacen algunos ajustes de acuerdo a algunas funcionalidades que se quieran estar monitoreando en particular y se empiezan a correr los análisis para ver también, por un lado, qué tan en cumplimiento está a través de diferentes checkmarks que se hacen y también pues a nivel de funcionalidad, ¿no? Que realmente la solución esté protegiendo los datos bajo ese marco regulatorio. Por otro lado, la parte de IP Protection, que es de protección de propiedad intelectual, es un poco más inteligente, que ya involucra elementos más avanzados como Machine Learning y como Fingerprinting para brindar, si no logramos cubrir 100% la necesidad a través de estos diccionarios que tenemos en la parte de compliance, pues lo podemos cubrir en la parte de IP Protection. ¿Esto qué es lo que hace? Que podamos ajustarnos de cierta manera a la necesidad puntual que tiene el cliente en ese sentido en la parte de DLP, porque finalmente lo que nos estaba sucediendo es que la solución de nuestro DLP era tan robusta que en ocasiones pues ya se salía mucho de la expectativa del cliente y obviamente en cuanto a precio. Cuando hicimos esta separación entre compliance y IP protection, hay una diferencia significativa entre cada una de ellas y el cliente ya cuando se sienta listo o tenga una necesidad más puntual o más robusta en términos de clasificación de datos y monitoreo de información más sensible, puede hacer el upgrade, obviamente pagando el diferencial y ya tener 100% de las funcionalidades en la parte de IP protection, ¿no? Ok, muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Con esto finalizamos el webinar. De antemano agradecemos su atención y su tiempo. Estamos a sus órdenes para cualquier duda específica o cualquier consulta en la que podamos resolver particularmente dentro de tu organización. A nombre de Capa 8 y ForcePoint, gracias nuevamente. Les deseamos un excelente día. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias a ustedes, un gusto atenderles. Aquí en la lámina está mi correo por cualquier otra pregunta adicional que pudiera llegar a surgir. Estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.